Bienvenidos. Esta es la sección de nuestro curso que le explicaremos cómo navegar Excel, seleccionar elementos y cómo usar el mouse para hacer los movimientos correctos en esta aplicación. Imagínate que estás en un curso de manejar y te estamos mostrando las partes de tu carro Excel. Recuerde que puede pausar el video, volverlo a ver y hasta puede ver el video con su teléfono simultáneamente mientras usa su computadora. Mientras más practique ahora, le será muchísimo más fácil en futuras lecciones. Primero empezamos con lo más básico. Un archivo de Excel tiene el nombre que aparece en el tope. Si se fija en la parte de abajo, un archivo de Excel puede tener cientos de hojas o worksheets. En este ejemplo tenemos una, pero como podemos ir agregando más hojas apretando el símbolo de suma a medida que vamos avanzando, también le podemos cambiar el nombre a las hojas y hasta podemos reorganizarlas. Lo que le vamos a mostrar ahora es muy importante recordarlo, ya que le va a ahorrar mucho tiempo y estrés. Pongamos el mouse en el tope de cualquier comando y sin hacer clic, lea la información que aparece encima del botón. De esta forma puede ver lo que hace cada botón antes de usarlo. Si esta información le pareció incompleta y quiere aún más detalles, aprieta F1 en tu teclado. Cliquear el botón izquierdo o left click significa que vamos a presionar el botón izquierdo de ratón una sola vez. Cuando presionamos este botón, seleccionamos una celda en Excel. Hacer clic al botón derecho de ratón es el famoso right click para ver ciertas funcionalidades. Si escucha haga clic derecho o clique con el botón derecho, significa lo mismo. Si mencionamos términos como ponga el cursor en la celda, lo que queremos decir es que haga clic con la izquierda en la celda hasta que vea que la raya se mueve. Por cierto, esa es la manera de escribir dentro de las celdas de Excel, una de ellas. Fíjese que cuando el cursor está en una celda, la barra de comandos o el ribbon aparece gris o desactivado. Cuando me salgo de la celda, haciendo clic afuera a otra celda, se vuelve a activar. También puede apretar Enter, aunque el cursor esté dentro de la celda. Mire cómo se activa la barra de comandos otra vez cuando lo presiona. Cuando arrastramos el mouse o ratón, lo que significa es que presionamos el primer botón con el dedo índice y simultáneamente movemos el mouse hacia la dirección que necesitamos, manteniendo el primer botón o el izquierdo presionado mientras arrastramos. En Excel, cuando apuntamos el mouse en el centro de la celda y hacemos left click o presionamos el botón izquierdo del ratón, va a aparecer una cruz blanca. Esto es para seleccionar la celda y va a ver que cuando le hace clic el borde se pone de color verde. Digamos que este es el primer paso para caminar en Excel. Cuando seleccionamos la celda o hacemos un clic en el centro y luego apuntamos el mouse en la esquina derecha de la celda, muy cuidadosamente va a ver como una cruz negra finita aparece. Esta es la señal de que puede hacer autollenado, y esto lo explicaremos más adelante. Si selecciona la celda y apunta el mouse, sin cliquearlo, encima de los bordes, hay una cruz negra de 4 flechitas, que quiere decir que puede mover la celda de un lugar a otro. Algo súper útil que necesitas saber es que las columnas y las filas se pueden ajustar poniendo el mouse justo en el medio de la línea divisoria. Apriete el botón izquierdo y arrastre hacia la izquierda y la derecha. Mire cómo sale la flechita de las dos direcciones. Esta es una manera práctica y manual de ajustar el ancho y el alto de las celdas en Excel. Excel le permite seleccionar la columna entera apretando la letra de la misma. Puede seleccionar también la fila apretando el número. Por último, puede seleccionar todas las filas y columnas en el cuadrito que se encuentra en la parte izquierda de la hoja.
Para seleccionar un grupo de columnas, en la primera presione el botón izquierdo y arrastre el mouse hacia la derecha hasta que llegue a la última columna o letra en la selección. Suelte el botón izquierdo para terminar. Si quiere regresar atrás o cometió algún error en su práctica, apriete Undo y verá que Excel puede ir un paso atrás y usted repetir la acción que necesita. También puede oprimir el botón de control y luego el de Z. Puede ajustar las vistas de Excel a su gusto en la sección de abajo. De nuevo, mira las barras horizontales y verticales que le ayudan a navegar largas fuentes de información. Las vistas de abajo consisten en la normal, que es la más usada, y en esta vista toda la información está en un solo documento y, si es necesario, distintos tabs. La otra sección de Page Layout divide la vista de la información en páginas. Una de nuestras vistas favoritas antes de imprimir es el Page Break Preview, o es una previsualización de la página antes de imprimir. En nuestra lección de cómo imprimir en Excel le vamos a dar mucho más detalles. Si necesita agrandar o reducir la data manualmente, puede ajustarla a su gusto incrementando o disminuyendo el tamaño de las celdas y números. Para concluir esta sección, es importante que practique y domine estos movimientos ahora con el mouse, especialmente cuando lleguemos a funciones más avanzadas, como la sección de autollenado y de fórmulas.